Bueno, bienvenidos esta mañana, que Dios nos continúe bendiciendo en este tiempo que nos resta. Recuerden que nosotros tenemos un lema para el estudio de la palabra, y es este texto que dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué es un lema? Bueno, hay dos clases de alimentos, ¿cierto? El alimento físico, Jesús fue el que lo dijo, y se lo dijo al diablo cuando fue tentado en el desierto. El enemigo le estaba diciendo: tienes que comer, ¿qué? Alimento físico, ¿no? Y él dice: hay otro alimento que también es importante, que es el alimento de la palabra de Dios. Entonces, yo creo que esta semana Dios nos ha bendecido con alimento físico, ¿cierto que sí? Amén. Todos hemos comido, desayunado, almorzado. Por eso estamos bonitos hoy, nutridos. Entonces, hoy venimos por el alimento de la palabra de Dios. Y vamos a retomar nuestro tema, el tema que del que venimos hablando, acerca del crecimiento, acerca de la madurez, acerca de la necesidad de dar fruto. Estamos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo. Vamos a leer desde el versículo 3 al versículo 11, por favor. Esta vez quiero que leamos en la Reina Valera. La Reina Valera me parece que nos da le da un enfoque diferente a este tema. Entonces es 2 de Pedro, que tiene su Biblia ahí, la vamos a buscar, es un estudio bíblico que vamos a hacer hoy, capítulo 1, versículo 3. Y dice así: los que no tengan la Biblia pueden leer, ahí están, letras grandes para que usted pueda leer. Si usted tiene su Biblia ahí, lo importante es que lea. Dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Perdón, estoy leyendo otra versión, ¿cierto? Sí. Perdón, disculpe, Manti. Vamos a leer la Reina Valera. Esta tengo. Listo. Leámosla ya. Vosotros también, iniciemos de nuevo, volvámonos al versículo 3, por favor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, esa es la parte que vamos a estudiar hoy, pónganle cuidado. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y sigue diciendo el versículo 8: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un poco más. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? No caerán jamás. Y el otro texto me gusta también: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, entonces
es lo que vamos a mirar esta mañana. Ya las otras citas sí las voy a leer en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Hay una verdad, creo, que todos, en la que todos estamos de acuerdo, y es que a ningún ser humano le gusta fracasar. ¿Cierto que no? A ningún ser humano le gusta fracasar. A ningún ser humano le gusta caer ni pasar vergüenzas. Todos queremos el éxito. Todos queremos salir bien en todo lo que nos propongamos. Y eso está bien. Eso no está mal. O sea, Dios no está en contra de que usted quiera ser una persona excelente en todas las cosas. Pero hay una realidad, y es que no todas las cosas terminan saliéndonos bien, a pesar de que Dios quiere que nos salgan bien. ¿O ustedes qué piensan? ¿Que Dios no quiere? Claro. Dios quiere que las cosas nos salgan bien, pero ¿por qué no todo nos sale bien? Nosotros tenemos que preguntarnos eso. Hay promesas grandes, maravillosas. La mayoría de las promesas que Dios tiene para nosotros son para bendición, son para nuestro éxito. Pero en el mundo hay más hay más fracaso que éxito. ¿Sí saben? Usted habla con una persona, cuénteme de su vida. ¿Con qué comienza la persona? Quejándose, haciéndole conocer sus fracasos. Es que esto estuviera lo que me pasó, es que mire esto, es que mire lo otro. Y alguien hace una encuesta, y de cada 10 proyectos que los seres humanos emprenden, 8 fracasan. Solamente 2 terminan con éxito. Fracasos en los negocios, fracasos en la familia, fracasos en la salud, fracasos en todo lo que nosotros hacemos. Ahora, tal vez alguno de nosotros está haciéndote esa pregunta hoy. ¿Por qué a mí las cosas no me salen bien? Si yo creo en Dios, si yo voy a la iglesia, bueno, y todo eso que nosotros le sacamos a relucir a Dios. Pero mire, la pregunta es, ¿a qué se debe que las cosas no nos salgan bien? ¿Por qué? De caída en caída, de fracaso en fracaso. Ahora, hay personas que se consuelan, ¿no?, diciendo, es que los hombres de Dios tuvieron mucho sufrimiento. Hablan de los apóstoles, ¿no? Los apóstoles, bueno, hasta los mataron. Pero una cosa, ¿no?, es la prueba por servir a Dios, y otra cosa es el fracaso continuo en la vida nuestra. Entonces aquí encontramos una lista, ya la leímos, ¿no? Una lista de cosas que se deben hacer para que todo nos salga bien. Y dice, si estas cosas, leímos el texto, están en ustedes, dice, no caerán jamás. ¿Sabe usted que el mundo está ofreciendo fórmulas para el éxito por todos lados? No es sino ir a estos sistemas de internet y comunicaciones, y ahí aparecen millones de fórmulas que supuestamente a usted lo van a ayudar a tener éxito. ¿Quiere éxito en el trabajo? Haga esto. ¿Quiere éxito en la familia? Haga esto. ¿Quiere éxito en la salud? Pues hay miles de fórmulas que prometen, ¿no?, hacer el milagro de la sanación y del éxito. Pero ¿qué pasa? A pesar de todo eso, y la gente se mete y hace, ¿no? Hace. Pero el mal sigue abundando, el fracaso se sigue viendo. ¿Sabe por qué? Porque las personas no van a la fórmula correcta. Porque tenemos de lado, ¿no?, la única palabra segura que nos puede llevar al éxito, que es la palabra de nuestro Dios. Es mejor, ¿no?, copiar la fórmula de los influencers, de los motivadores, y ahí está la gente pegada, ¿no?, ¿cómo se llama este motivador que habla mucho? Alfredo, creo que se llama. A Linares, ¿no? Es que Linares, y la gente pendiente de lo que dicen los motivadores. Ahora, si hay una fórmula segura para el éxito, ¿está dónde? En la palabra de Dios. Dios no miente, Dios no se equivoca. Entonces, aquí tenemos esta fórmula y vamos a mirar paso a paso. Lo primero que dice, vamos a volver al texto, por favor. Segunda de Pedro,
capítulo 1, versículo 5. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra, ¿cuál es el primer paso? Fe. El primer paso para el éxito es la fe. Así de sencillo, la fe. Bueno, pero ¿qué clase de fe? Es lo que tenemos que entender. Porque si yo le pregunto a usted que si usted tiene fe, usted dice: claro que tengo fe. Todo el mundo dice tener fe. Es más, todo el mundo dice creer en Dios. Si yo salgo ahorita ahí a la calle y a la primera persona que pasa le pregunto: ¿usted cree en Dios? Esa persona me dice que sí. Claro que creo en Dios. ¿Cómo se le ocurre que no voy a creer en Dios? Pero a lo mejor viene de hacer algo malo o va rumbo a hacer algo malo. Entonces la fe es algo que no se ha entendido como se debe entender. Tenemos que entender qué clase de fe es la que realmente funciona. ¿Cuál es la fe que funciona? Usted puede decir: tengo fe. Si tuviera fe, dice la Biblia, como un granito de mostaza, ¿qué pasaría? Le diría: a este monte quítate y échate a otro lugar, y sería hecho. O sea que cuando usted dice que tiene fe, pero no ve las cosas hechas, es porque la fe que usted tiene no sirve. ¿O qué dicen ustedes? Pues si la palabra del Señor dice que la fe, que el que cree todo le es posible, entonces el problema es que no estamos creyendo como debemos creer. Ese es el problema. Vamos a ver cómo funciona la fe según la Biblia. Santiago, capítulo 2, versículo 14. Vamos a mirar, y esta sí quiero que la miremos en esta versión que estamos usando nosotros. Santiago, capítulo 2, versículo 14. Ahí habla de la fe. Póngale cuidado a lo que dice el apóstol aquí. ¿Se dirige a quién? A los hermanos. No se está dirigiendo a los inconversos, se dirige a los hermanos, a la iglesia, a los creyentes. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? De nuevo leamos: amados hermanos, ¿de qué le sirve? Si analizamos el texto, no le sirve de nada a alguien decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones. Y la pregunta que viene es la siguiente: ¿puede esa fe que no se demuestra con acciones salvarlo? No puede. Esa fe no va a obrar para salvación. Entonces, esa fe que dice tener la gente, esa fe que yo digo tener en Dios, si no está certificada con obras, entonces no me sirve ni para obtener el milagro, ni tampoco para obtener mi salvación. No sirve de nada. Ahora, sigue diciendo el versículo siguiente, dice: supóngase que ven a un hermano o a una hermana que no tienen que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni el alimento ni la ropa. ¿Para qué le sirve? Ahora, aquí no está hablando de, porque podemos malinterpretar esta parte, aquí no está hablando de la fe para obras de misericordia, porque aparentemente parece que sí. Esto es un ejemplo que coloca el apóstol para ayudarnos a entender cómo la fe sin obras es vana. ¿Y cuál es el ejemplo? Alguien va a su casa con hambre, mojado, bueno, con necesidad, y le dice a usted: bueno, ayúdenme por favor. Y esa persona le dice, lo saluda bien, ¿no es cierto? Muy atento, y le dice: qué bueno que vino, que Dios me lo bendiga, que le vaya muy bien, ojalá más adelante le den lo que usted necesita, pero no lo ayuda. El apóstol dice: ¿de qué le sirve tanta amabilidad y tantas bendiciones cuando no le da lo que necesita? ¿Le servirá de algo? Ese buen deseo no le sirve de nada, porque lo que la persona está buscando es algo para comer. No es ni un abrazo, ni una palabra amable, no es los buenos deseos, sino comida. Entonces dice: la fe que no tiene obras es igual.
es de la misma manera, no sirve para nada. Y el siguiente versículo dice, estamos leyendo el versículo, como pueden ver, dice Santiago, es bueno saber, darnos cuenta, la forma como se dirige, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta, y es que dice, inútil. Ahora, la pregunta sería, ¿qué clase de fe tengo yo? ¿Es una fe viva? ¿Es una fe real? ¿O es una fe que está muerta y no sirve para nada? Porque la palabra de Dios es para confrontar nuestra realidad, ¿no? O sea, si la palabra no confronta mi realidad, no ha pasado nada. Es como lo que le tiran a uno y uno se agacha y simplemente pasa por encima. La palabra tiene que confrontarme. Entonces, ¿qué clase de fe es la que yo tengo? ¿Es una fe que produce buenas acciones? Entonces está viva, funciona. Pero si no hay resultados de esa fe, entonces esa fe está ¿qué? Muerta. Y tener una fe muerta, una persona con una fe muerta es lo mismo que estar muerto. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que la fe es más preciosa que ¿qué? Que el oro. Es más valiosa que el oro. Entonces una persona sin fe es pobre. No tiene nada, no tiene ninguna posibilidad de nada. Es el más pobre de todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque la fe es la posesión más valiosa que nosotros como cristianos podemos tener. No es el dinero, no es el oro, no es la carrera, no es nada de eso. Lo más valioso a lo que nosotros podemos aspirar como creyentes es la fe. ¿Por qué? Porque al que cree, todo le es posible. El que tiene fe lo puede tener todo, absolutamente todo. Pero volvemos al principio. ¿Por qué me hace falta tanto? Si se supone que tengo fe. Entonces la conclusión honesta sería, yo tengo que revisar mi fe. Porque posiblemente no es esa clase de fe que yo creía. Entonces hay que trabajar en eso. Hay que trabajar en esa parte de la fe. Miremos un poco más. Dice el otro versículo. Ahora bien, alguien podría argumentar, dice el apóstol. Algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me puedes mostrar tu fe si no haces buenas acciones? Pregunta. ¿Cómo me puede usted mostrar su fe si no es por sus buenas acciones? Y el apóstol dice, pero yo sí te puedo mostrar mi fe con mis buenas acciones. Ahora, la fe, óigame bien, la fe verdadera va de la mano con las buenas acciones. Si yo digo que tengo fe, pero estoy obrando mal, no tengo fe. No tengo fe. Estoy fuera de la realidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? Es que yo tengo fe y todo me sale mal. ¿Pero por qué? Si yo creo. Entonces, usted no solamente tiene que examinar lo que usted está diciendo, sino lo que usted está haciendo. Porque si tuviera fe, tendría buenas acciones. Y las buenas acciones producirían ¿qué? Bendiciones para su vida. Porque las malas acciones siempre producen ¿qué? Malas cosas para nuestra vida. Eso es que nos lleva a la palabra, a reflexionar. Hay gente que hasta se aparta de Dios, ¿no? Y se apartan de Dios con la excusa de que Dios a mí no me escucha. Es que yo llevo tanto tiempo orando por esto y no tengo respuesta, ya me cansé, me voy al mundo. Culpando a Dios de no querer bendecirnos. Hasta de pronto alguien puede decir que Dios ya no me quiere, Dios ya no me ama. Pero entonces el problema es que estamos haciendo las cosas mal. Mal en el sentido de la fe. Bueno, un poco más del texto me parece tan importante. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Pero mire cómo termina el texto. Fuerte eso, ¿no? Aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados.
Ahora, ¿la fe de quién es? La fe, creer que hay un Dios, ¿de quién es? ¿Exclusivo de los hijos de Dios? No. Mire, todo el mundo puede decir que tiene fe y que cree en Dios. Mire el ejemplo, fuerte este ejemplo. Usted dice que cree en Dios, qué bueno. Déjeme darle una noticia, pues los demonios también dicen lo mismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una persona que dice creer en Dios de verdad y los demonios? ¿Sabe? El que cree en Dios de verdad cambia de conducta, pero el que no cree en Dios sigue siendo igual. Ahora, los demonios creen en Dios, pero nunca han dejado de ser demonios. ¿Siguen siendo qué? Demonios. O sea, eso tenemos que ponerlo en una balanza. Y yo creo que los demonios hacen algo más que muchos de nosotros no hacemos. No solo creen, sino que tiemblan aterrorizados porque saben lo que les espera. Sin embargo, siguen siendo ¿qué? Demonios. Ahora, decir creo en Dios no va a cambiar mi vida. Mi vida cambia cuando realmente yo le creo, lo sigo y lo sirvo. Y entonces voy a ver la manifestación de Dios a mi favor. Todo se tiene que hacer por fe. Bueno, la conclusión de esto es que si tenemos que la fe verdadera se tiene que demostrar con obras. Si no se demuestra con obras, no existe, está muerta y que dice, no puede salvarnos. Oiga bien eso. Mucha gente tal vez, pues sí, tenemos que decirlo, ¿no? El día que se presenten delante de Dios van a ser rechazados. ¿Por qué? Porque pensaron que creían en Dios, pero realmente nunca lo demostraron. Qué peligroso eso, ¿no? Porque eso tenemos que evaluarlo nosotros. Esa fe sin obras no obra para salvación. Mire, no se puede dar por hecho que porque una persona hizo una decisión de fe y se añadió a una congregación ya es salvo. ¿Será que es así? No, pero no lo hicieron creer por años, generaciones. No lo hicieron creer, ¿sí? Las famosas campañas de evangelización, ¿se acuerdan ustedes? Vamos a hacer una campaña en el parque o en los mismos templos. Se hace una propaganda, la gente nueva viene, se da un mensaje fuerte y luego el pastor dice, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? Levanten la mano. Algunos voluntariamente pasan, a otros los traen empujados, ¿no? Porque así es. A veces los arrastran. Vienen acá, las personas hacen la oración, sí, yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, amén. Y el pastor dice, usted ya es salvo. Ya su nombre está escrito en el libro de la vida. Y la persona se va convencida ¿de qué? De que ya es salva. Pero eso es un engaño, eso no es verdad. ¿Sabe por qué no es verdad? Porque esa declaración de fe que esa persona hizo, para que sea creíble, tiene que tener tiempo para demostrar que realmente ha creído en Dios. ¿No le parece? Amén. Porque hay gente que hace la decisión y sigue viviendo su vida igual, yo ya soy salvo porque a mí me dijeron que era salvo. ¿Cuál es el mensaje real? Listo, acepte a Cristo, esto es necesario, confiese con su lengua y crea en su corazón, pero de ahora en adelante usted tiene que empezar a cambiar de vida, como una muestra de que realmente le ha creído a Dios. Entonces podemos decir que es verdaderamente salvo. Mucha gente engañada. Así de sencillo. No, eso no es tan fácil. Entonces, esa fe y esa aceptación a Cristo como el Señor de mi vida tiene que ser demostrada con hechos. Tiene que ser demostrada con hechos. Las obras de las que se habla aquí no son obras de misericordia, ¿no? Aunque están incluidas, pero no son obras de misericordia. Las obras aquí son la obediencia a Dios y el amor a nuestro prójimo. Esas son las obras que demuestran la fe.
No, entonces la gente dice, es que darle limosna al necesitado, entonces esa es una buena obra y Dios me va a abrir el cielo por hacer. No, el apóstol Pablo dice, no es por obras para que nadie se gloríe, pero el apóstol está hablando de esas obras de misericordia. Y Santiago no habla de las obras de misericordia, sino de las obras de obediencia a Dios. ¿Cómo certifico que yo realmente creo en Dios? Obedeciendo. ¿Cierto? Obedeciendo. Nadie, hermano, puede creer que yo creo y sigo y sirvo a Dios cuando no hay excelencia moral en mi vida, cuando soy deshonesto, cuando estoy haciendo cosas que no debo. ¿Quién podrá creer que realmente soy un seguidor de Dios? No, nadie lo puede creer. Entonces, esa fe que un día declaré adelante o en privado, esa fe se tiene que comenzar a demostrar con mis acciones, y tienen que ser acciones justas, ¿sí? Tiene que ser. ¿Por qué el evangelio se ha desvirtuado tanto hoy en día? El evangelio que Cristo predicó, ¿por qué no tiene ya ningún valor el evangelio? Ya el evangelio es una religión cualquiera. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque las personas que dicen creer en Dios, en esas personas no hay un cambio de ¿qué? De actitud. Entonces el apóstol Pablo dice, por causa de ustedes, el nombre del Señor Jesús es ¿qué? Blasfemado. En vez de alabar a Dios y decir, Dios sí cambia, Dios es real, Dios existe, voy a buscarlo para que me cambie, entonces la gente dice, mentira. Ese Dios del que hablan eso no existe, es mentira. ¿Por qué? Porque miren lo que está pasando. Entonces, eso es importante. Ahora, yo creo que queda claro esta parte aquí, ¿verdad? ¿Cuál es la fe verdadera? ¿Cuál es la fe verdadera? Es la que me lleva a actuar. Es la que me lleva a dejar. El viernes estábamos estudiando en el grupo de estudio. Estábamos estudiando la fe de Abraham, ¿no? ¿Se acuerdan? La fe de Abraham. Me pareció tan importante ese tema. Nunca lo había visto de esa manera. El apóstol Pablo, bueno, y varios de los escritores del Nuevo Testamento hablan de Abraham, ¿no? Y Pablo dice que Abraham es padre de la fe. Y dice, y ustedes, a nosotros, los creyentes de este tiempo, nos dicen, son herederos de Abraham. Ahora, investigando a Abraham vivió en el Antiguo Testamento. Vivió allá. Él no vivió bajo el tiempo de la gracia. Sin embargo, dice, ustedes son hijos de Abraham. Bueno, ¿qué nos relaciona con Abraham? Nos relaciona la fe. Pero estudiando qué clase de fe tuvo Abraham. ¿Usted ha estudiado la fe de Abraham? ¿Qué clase de fe que tuvo Abraham? Mire, sencillo. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Caldea era la ciudad donde él vivía. Era una ciudad pagana. Abraham en ese tiempo no servía a Dios. Pero Dios lo llama y le dice, sal de tu tierra y de tu familia, deja tu tierra y a tu familia y ven conmigo al lugar que yo te voy a mostrar. Ese fue el primer llamado que Dios le hizo a Abraham, ¿cierto? ¿Y qué hace Abraham? Abraham obedece, deja su tierra, sus cosas, su familia y sigue la voz de Dios. ¿Sabía a dónde iba Abraham? No, no sabía. Dios le había dicho, yo te mostraré, pero nunca le mostró. Por eso Hebreos, cuando habla de Abraham, dice, todos estos, Abraham y los otros héroes de la fe, murieron sin ver lo que Dios les había prometido. Pero hay una cosa que me llama la atención y dice, murieron creyendo. Y dice que murieron saludando la ciudad celestial. Abraham no tuvo casa después de que Dios lo llamó. Él nunca construyó una casa, nunca la construyó. Él vivió en tiendas, ¿no? ¿Por qué vivió en tiendas? Porque él decía, yo soy nómada, soy peregrino, mi estadía no es aquí. Yo tengo una ciudad celestial cuyo arquitecto es ¿quién? Dios. Nunca lo vieron, nunca vieron esa ciudad. Sin embargo, jamás dejaron de creer en ese lugar y jamás dejaron de avanzar hacia esa ciudad. Interesante.
Ahora, ¿qué nos ha dicho Dios a nosotros? Cuando Dios lo llamó a usted y usted aceptó el llamado, es lo mismo que Abraham. Sal de dónde? De tu tierra. Sal de tu mundo, de ese mundo en el que creciste, en el que viviste. Tienes que salir de ahí. Y tienes que seguirme. ¿No es el llamado que el Señor nos hace a nosotros? O Dios nos llama y nos dice, ustedes pueden seguir allá donde estaban haciendo lo que estaban haciendo. No, dejen todo lo que eran. Y mira, hay una cosa importante incluyendo a la familia. ¿Sabe por qué? Porque usted no lo crea. La familia a veces es el primer obstáculo para que nosotros podamos seguir a Dios con fe. Son los primeros en desanimarnos. A veces los hijos, no, usted, mamá, papá, metido en la iglesia y mire cómo vive, y mire lo que le pasa, y yo no sé qué, eso no sirve para nada. ¿Cierto que sí? Entonces hay que dejar aún a la familia. ¿Abraham tuvo obstáculos en su carrera? Claro que tuvo obstáculos, fuertes obstáculos, ¿sí? Pero avanzó y avanzó y avanzó. Ahora, otra cosa que nosotros tenemos que aprender de Abraham es que esta tierra y lo que tenemos aquí no es permanente. Él que decía, yo no voy a construir una casa. ¿Por qué? Porque yo voy detrás de esa casa eterna. Mire, ¿cuál es el problema del ser humano hoy? Los seres humanos estamos amañados aquí. Y estamos construyendo aquí. Y todos nuestros esfuerzos están dirigidos en construir aquí para acomodarnos aquí. Y usted sabe que uno no puede mirar en dos direcciones al mismo tiempo. O nos embolatamos acá, nos embelezamos construyendo acá y dejamos de mirar esa mansión que Dios nos ha preparado. Y hay gente que por estar ocupada construyendo acá, ya ni siquiera piensan en la mansión que Dios tiene allá. ¿No le parece que esa es una realidad? Ni siquiera se acuerdan de que se van a morir. ¿Sí? Ni siquiera eso. ¿Por qué? Porque trabajamos y le damos y le damos y le damos como si fuéramos a vivir eternamente. Abraham no tenía ese concepto. Abraham decía, yo aquí soy peregrino, estoy de paso, disfruto de lo que hay aquí en mi camino, pero lo que no puedo llevar lo voy dejando a un lado. ¿Y sabe qué? Hablando de lo que Dios nos ha prometido, lo hemos dicho en estos días, yo quiero insistir en eso. Hay gente, hermano, que está tan amañada aquí en el mundo, que no se quiere morir, que le asusta la idea de morirse. ¿A usted le asusta la idea de morirse? ¿Por qué? La idea es, ¿por qué me asusta la idea de morirme? O me asusta la idea de que el Señor va a venir por la iglesia. ¿Por qué tiene que asustarme? Si esa es la manera en que Dios me va a entregar la mansión que Él ha preparado para mí. ¿Por qué insistir en querer quedarnos en un mundo donde solo hay maldad, violencia, corrupción, enfermedad, llanto, muerte? ¿Por qué insistimos en querer quedarnos aquí? Señor, todavía no vaya a venir. Ojalá que el Señor no venga. No, es por mi hijo, es por mi hija, es por mi vecino. Mentira, es porque a nosotros nos da miedo, porque no estamos, ¿qué? Preparados. Si usted supiera a dónde Dios nos va a llevar, a gritos pediríamos que el Señor venga y nos saque de aquí. Pero ni siquiera tenemos idea de a dónde nos va a llevar el Señor. Pero hay unas referencias. Hay unas referencias, va a ser bonito, créanme que va a ser bonito. ¿Sí? Calles de oro y mar, ¿de qué dice? De cristal. Las puertas son enchapadas en piedras preciosas. Ahora, no es que la ciudad celestial es de oro, ¿no? Ni el mar de cristal. El mar de cristal no sirve. Simplemente para darnos a entender la hermosura, la belleza, la calidad de lo que Dios está preparando. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos cuando Él se iba a ir? Y ellos se pusieron a temblar de miedo. Señor, te vas a ir y ya no vas a estar con nosotros, nos vamos a quedar aquí, ¿y ahora qué hacemos? No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Creen en Dios, crean también en mí. Yo me voy a prepararles un lugar, una morada. Y cuando yo la haya terminado, voy a venir y los voy a llevar para que estén conmigo para siempre. Y todavía queremos seguir aquí. Bueno, si usted quiere seguir aquí, que sea por una buena causa, ¿cierto? Por una buena causa.
¿Sabe qué decía el apóstol Pablo? Yo quisiera mejor estar con el Señor, pero también quiero quedarme aquí, dice él, ¿no? Pero ¿para qué se quería quedar Pablo? No era para seguir disfrutando de lo que había construido, era porque creía que era necesario para poder seguir hablando del amor de Dios a las personas. La única razón por la que nosotros deberíamos querer quedarnos aquí es para compartir la buena noticia con los demás. La única razón. Otra, no creo que exista. ¿No ve usted cómo está todo, cómo está el mundo? ¿No ve hacia dónde vamos cada día? ¿Sí? Ya no hay para dónde más. Entonces, todo esto tiene que ver con la fe. Si usted cree que Dios lo va a llevar a un lugar hermoso, entonces a usted no le va a importar dejar nada aquí, nada. Qué pena que se va a quedar, no voy a alcanzar a disfrutar. Pues disfrute, todavía puede, ¿no? Pero no se apegue a las cosas de aquí. Mire entonces que a la fe, dice, el tercer elemento es el conocimiento. Primero la fe, luego las buenas acciones que demuestran la fe, luego o la excelencia moral. La segunda cosa es la excelencia moral. La fe tiene que producir excelencia moral, porque dice, leámoslo por favor, segunda de Pedro, nosotros también poniendo toda diligencia, hermano, es que esto no es así nomás. O sea, la palabra diligencia, ¿qué significa? Diligencia es contrario a negligencia, que es pereza. Póngale ánimo, póngale fuerza, póngale dedicación, métale duro. Dice, toda diligencia, por esto mismo añadan a vuestra fe, que dice virtud. Esta versión dice virtud, lo traduce a buena conducta. Añádale a la fe buena conducta. Si yo creo, entonces esa fe me tiene que llevar a vivir una conducta correcta, de acuerdo a lo que Dios dice. Y lo tercero es el conocimiento. A la virtud, añádale ¿qué? Conocimiento. Esto es una cadena, ¿no? Son eslabones que se van uniendo y nos van dando la firmeza, la fortaleza. ¿Qué es el conocimiento? Bueno, hablamos del conocimiento, que es el tercer elemento. Cuando se trata de agradar a Dios, las buenas intenciones no bastan. Necesitamos saber cómo agradar a Dios, ¿les parece? Hay gente que realmente tiene deseos de hacer las cosas bien, pero ¿y si no saben cómo hacerlo? ¿Podrán hacerlo? No. Y yo insisto en lo que hemos dicho estos días, hay gente que es mala no porque sea mala, sino porque no sabe cómo hacer lo bueno. Pero ahí está la palabra, el conocimiento de la palabra. Entonces, necesitamos saber cómo agradar a Dios, qué es lo que Él desea, qué es lo que Él pide de mí. El conocimiento de lo correcto es lo que me lleva a hacer lo correcto. Yo no puedo hacer lo correcto cuando no conozco lo correcto. ¿Y dónde está lo correcto? En la palabra. Ahí está la instrucción correcta, sin temor a equivocarnos. Hay mucha gente haciendo cosas que Dios no les ha pedido, pensando que lo están agradando. Y eso también tenemos que analizarlo bien. Mateo 7, 21 al 23. Es un pasaje que conocemos bien y tenemos que analizarlo. Mateo capítulo 7, 21 en adelante. Ahí está. Dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está ¿dónde? ¿Quiénes entran al reino de los cielos? Los que hacen la voluntad. La palabra voluntad, ¿qué significa? Deseo. Los que hacen lo que Dios desea, lo que Dios manda, esos entrarán en el reino de los cielos. Sigue diciendo, el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre,
Pero yo les responderé: nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Bueno, esto es impresionante, ¿no? ¿Qué es lo que realmente está pasando aquí? Ellos creían que estaban obrando bien, estas personas, porque son personas. En el día del juicio, ¿qué dice? Muchos. Verán: Señor, Señor. Las personas van a ir allá, ¿no?, al día del juicio, a esperar que el Señor les abra las puertas del cielo de par en par. Y cuando ven que no abre las puertas, ellos preguntan: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, ¿por qué no podemos entrar? ¿Qué le parece a usted? Eran personas que habían vivido convencidos de que estaban haciendo lo correcto, pero en realidad estaban equivocados. ¿Habrán personas así? Claro que hay gente así, mucha gente así, ¿sí? Creen que están haciendo lo que Dios manda, pero en realidad lo que están haciendo es lo que los líderes les han impuesto. ¿Mandamientos de qué? De hombres, simplemente. Y qué decepción, hermano, y no solamente decepción, sino condenación, porque aquí estamos hablando de el derecho a entrar en el reino de los cielos. No todo el que me dice que Señor, Señor entrará, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Para hacer la voluntad del Padre tengo que conocer esa voluntad, y si no, ¿cómo la hago? ¿Dónde está escrita la voluntad de Dios? La palabra. Es en la palabra donde está la voluntad de Dios. Entonces, amados, tenemos que hacer un alto en nuestra vida, en nuestra carrera de fe, y preguntarnos: ¿lo que estoy haciendo Dios me lo pide o simplemente lo aprendí de alguien? Y ese que le enseñó a usted, ese que lo llevó por el mal camino, no va a estar a usted para defenderlo el día del juicio. Él no va a estar ahí, porque también va a estar del mismo lado, ¿sí? Entonces, esto nosotros lo tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué las personas van a sufrir este rechazo? ¿Sabe por qué? Porque no conocieron la voluntad de Dios. Es necesario añadir a la fe que el conocimiento, ¿sí? Y a mí me preocupa mucho la pereza que hay en la gente de estudiar la palabra. Eso me preocupa mucho. Hermano, es que el creyente de hoy llegó a un estado donde no quiere consultar las escrituras, no le interesa estudiar la Biblia, no le interesa. Hay gente que no coge la Biblia durante una semana, yo creo hasta un mes o meses que no cogen la Biblia, nunca la cogen. ¿Qué están demostrando con eso? Que no les interesa conocer a Dios, que es más fácil dejarse guiar por lo que dice el pastor el domingo. Es que el pastor dijo esto, hay que hacer esto. Es que el pastor se puede equivocar, el pastor lo puede estar llevando por el mal camino. De hecho, hoy hay más pastores predicando engaño que predicando verdad. ¿Sabían ustedes eso? Hay más pastores engañando que llevando a la gente a la verdad. Y esto nosotros tenemos que reconocer. Entonces, este pasaje tenemos que nosotros tenerlo en cuenta. Dice: apártense de mí, hacedores de maldad. Bueno, ¿cómo era que profetizaban? ¿Cómo era que echaban fuera demonios? Si no tenían a Dios, si no conocían a Dios. ¿Se puede? ¿Qué dicen ustedes? Sí se puede. Hay gente que echa fuera demonios aparentemente, ¿no? Se conocen a los famosos exorcistas, ¿no? Hay curas que se dedican a expulsar demonios con la cruz y el agua bendita, y aparentemente liberan a las personas endemoniadas, pero eso no es verdad. Creo, hermano, que eso es un acuerdo con el mismo demonio, con el mismo Satanás, para engañar a la gente. Entonces, el demonio toma un instrumento equivocado, toma a una persona y luego hace que esa persona que no es de Dios la saque. ¿Para qué? Para que la gente siga ciega y engañada. Todo es un plan del enemigo. La Biblia dice que nosotros debemos ser sabios y entendidos para no caer en el engaño del enemigo. Ahora, que sí hay personas que pueden echar fuera demonios legalmente, claro que sí, porque es un mandamiento, ¿no?
y el que cree en mi nombre echará fuera demonios, les dijo Jesús a los discípulos. Pero ¿cómo saber si el que está echando fuera demonio es real o no es real? La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Si alguien toma una cruz y agua bendita y saca fuera el demonio, la Biblia reprocha esas cosas, está en contra de la idolatría. Por lo tanto, si usted ve eso, todo esto es un teatro, no es real y no podemos dejarnos convencer. Entonces hay gente, no es que yo puse la mano sobre el enfermo y este enfermo se sanó, entonces yo ya soy, la gente se sana yendo al santuario de las lajas. ¿Sí saben ustedes que la gente se sana y se sanan de verdad? ¿Por qué? Porque es la fe la que actúa, es la fe, pero esa fe no sirve para salvación. Entonces el conocimiento es importante, la voluntad del Padre, el deseo de Dios, es lo que tenemos que nosotros entender. Bueno, y vamos terminando. Vamos a mirar lo peligroso que puede ser no tener el conocimiento de Dios. Primera de Corintios 2, 8 al 9. Ahí el apóstol Pablo habla de lo que hicieron los líderes religiosos del tiempo de Jesús. Mire, los horrores que se pueden cometer por falta de conocimiento. Dice, pero los gobernantes de este mundo no lo conocieron o no entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. ¿A quiénes se refiere? Se refiere a los líderes religiosos del tiempo de Jesús. Escribas, fariseos, toda esta gente que decían que obraban en nombre de Dios, que enseñaban la Biblia. ¿Qué hicieron estos? Crucificaron ¿a quién? Al Hijo de Dios. ¿Pero por qué? Porque no tenían revelación. No tenían revelación. Yo estaba leyendo este pasaje que es muy conmovedor en Lucas 23:23. Lucas 23:23. Ahí encontramos el juicio de Jesús. ¿Cómo lo juzgaron? Miren lo que dice ahí. Dice, pero la turba gritó cada vez más fuerte, exigiendo que Jesús fuera crucificado, y sus voces prevalecieron. Pero miren lo que encontramos antes, el versículo 22. Eso es lo que me llama la atención, por si ustedes no lo sabían. Dice, por tercera vez insistió Pilato. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? No encuentro ninguna razón para condenarlo a muerte. Lo haré azotar y luego lo soltaré. ¿Quién condenó a muerte a Cristo? La gente cree que fue Pilato o Herodes. No fueron ellos. Ellos lucharon por soltar a Jesús, aunque no eran del pueblo de Dios. Ellos eran paganos. Pero no encontraron nada en Cristo y dijeron, este no ha hecho nada digno de muerte, simplemente, bueno, vamos a darle unos azotes y lo dejamos ir porque no ha hecho nada mal. Pero ¿quiénes insistieron en que debían crucificarlo? Los mismos líderes religiosos, ellos. Y por eso dice que después de que él dice que lo va a soltar, dice el 23, pero la turba gritó cada vez más fuerte, exigiendo que Jesús fuera crucificado, y sus voces prevalecieron. Dice que gritaron hasta quedar afónicos, pidiendo la muerte de Jesús. Y el 25 dice, como habían pedido, puso en libertad a Barrabás, el que estaba preso por levantamiento y asesinato, y les entregó a Jesús para que hicieran con él como quisieran. ¿En quién estaba salvar o condenar a Cristo? En las manos de ellos. Y el 26 dice cuando ellos se llevaban a Jesús, sucedió, bueno, ahí ya habla de Simón, que él fue el que apareció en el camino. Pero una cosa que dice Pablo, porque dice, si lo hubieran conocido, no habrían ¿qué? Crucificado a Jesucristo. No lo conocieron. ¿Saben por qué? Se dejaron llevar por los líderes. Los líderes armaron todo ese plan de matar a Jesús y les dijeron, Jesús es blasfemo, Jesús es esto, Jesús es lo otro, Jesús está causando revueltas, y la gente ignorante
se dejó creer y pidieron la crucifixión de Jesús. Pero tenían que ser los que decían que creían en Dios. No pudieron haber crucificado a los romanos. Igual, lo importante era que muriera. Pero tenían que ser los que decían que creían en Dios. Por eso el apóstol Pablo señala y dice: si hubieran sabido, si hubieran tenido revelación espiritual, esos líderes religiosos nunca lo habrían crucificado, ¿sí? Ahora, aquí entendemos nosotros lo peligroso que es que carecer del conocimiento directo de Dios en nuestras vidas. Y por eso le digo, hay mucha gente confiada haciendo lo que los líderes les dicen sin saber si realmente están agradando a Dios o lo están desagradando con lo que hacen. ¿Pero por qué? Hay un dicho, yo no sé si es bíblico, yo lo estoy buscando y no lo encontré. Dice: el que ignorantemente peca, ignorantemente se condena. Yo no sé si está en la Biblia o está con otras palabras, pero no lo encontré. Pero es un dicho, ¿no? Es una verdad. ¿Por qué? ¿Por qué ignorantemente? ¿Por qué se aplica eso? Bueno, si hay otros textos que hablan de la ignorancia, pero que los ignorantes, dice, van a ser juzgados de la misma manera. ¿Sabe por qué? Porque somos ignorantes porque queremos ser ignorantes. ¿Sabe? Fuéramos justificados nosotros si no tuviéramos la palabra de Dios en nuestras manos. Seríamos justificados. Si alguien no tuvo acceso a la palabra, entonces puede justificarse y decir: yo no sabía. Pero todos tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Todos la tenemos, ¿sí? ¿Sabe por qué Dios no permitió que la Biblia fuera exterminada como hizo hacerlo la Iglesia Católica? La Iglesia Católica inicialmente intentó destruir todo lo escrito acerca de Jesús. Todo lo quemaron. Se dice que en el mundo entero quedaron solo 50 ejemplares de los evangelios, solo 50, porque los escondieron. Después de mucho tiempo sale a relucir esta verdad. ¿Y sabe por qué Dios no permitió que la palabra de Jesús, que la enseñanza de Jesús fuera exterminada? ¿Por qué? Porque entonces hubiéramos tenido excusa nosotros y hubiéramos podido decir: nunca conocimos la voluntad de Dios. Hermanos, si hoy no conocemos más de Dios, ¿es por qué? Porque no queremos conocer más de Dios. Por eso, hermanos, yo no sé cómo lo tome usted, como una exhortación o si quiere como un regaño, como quiera, pero yo le exhorto, hermano, a meterse en la palabra un poquito más. Dele más importancia a la palabra. Hoy en día, hermano, decíamos que este bendito aparato, ¿sí?, está absorbiendo en muchos casos hasta la tercera parte del tiempo de los seres humanos. Y hablábamos de un video que les compartí a algunos, de una psiquiatra española, ¿no?, que habla de lo nocivo que es este aparato cuando no se tiene control sobre esto. Dice que esto está causando un problema en el cerebro y está haciendo que la gente no pueda concentrarse ni poner atención. Está robando esa capacidad, está anulando esa capacidad de poner atención a las cosas que están allí. Pero cuando la gente está metida en esto, ni ve, ni oye, ni come, ni duerme. Todo es nulo. ¿Sí? Todo es nulo. Y ella decía: no cometan el error de darles celulares a sus hijos. No lo cometan. Ese es el peor error. Y ella decía: usted tendría un bar con licor en su casa y le diría a su hijo que tome de ese licor cuando quiera. No, porque se va a volver adicto. Pero sí lo hacen con los celulares. Para que no moleste el niño, tenga el celular. Y el niño se sienta y parece que no existiera. Cuando los niños tienen que moverse, tienen que preguntar, tienen que llorar, tienen que ¿no? Eso es lo normal de un niño en desarrollo. Pero cuando usted le pone el celular al niño, es como si le diera una pasta para doparlo. Él se mete, ya no ve, ya no oye, ya no siente hambre, no siente nada. Deja de ser niño, deja de vivir esa etapa. Pero es lo más sencillo, ¿no es cierto? Es lo más fácil, sabiendo, ¿no?, o ignorando, no sé, el daño que se les está haciendo. Entonces, la invitación es esa. Démosle más tiempo ¿a qué? A la palabra de Dios.
Trate de sacarle gusto a la palabra, como David. Dice, tus palabras para mí son como miel a mi boca. Qué rico, ¿no? Cuando uno se sienta a disfrutar. Yo todavía veo gente por ahí leyendo la Biblia con esfuerzo, porque los que leen son más que todos los mayores, ¿no? Con sus gafitas ahí, buscando la ventana para que haya más luz. Qué bonito, ¿no es cierto? Pero el joven, el que tiene posibilidades, no lo hace. Y no hacerlo es negarnos a adquirir el conocimiento que nos puede librar de la muerte eterna. Es que de eso se trata. No se trata, hermano, de tener un diploma, ¿no? Nos van a dar un diploma y listo. No, se trata, hermano, de que el conocimiento que adquirimos es el que nos va a llevar ¿a dónde? A la vida eterna. Y el conocimiento es el mejor antídoto contra el engaño. Si usted conoce la voluntad de Dios, nadie lo va a engañar. Nadie lo va a engañar. Ahora, no nos confiemos tanto de los que están frente a nosotros, pues ahí me incluyo, ¿no? Yo tengo la mejor intención de predicarle a la gente la verdad, tengo la mejor intención, pero yo no puedo garantizar que un día de estos uno no se vaya a torcer. Yo no le puedo garantizar eso. Pero, hermano, por eso precisamente es que Dios nos ha puesto a nosotros la bendición de su palabra en nuestras manos y al Espíritu Santo como maestro. Tómelo a Él como maestro, y con Él como maestro usted no necesita nada más, porque Él no se equivoca ni lo va a engañar. Así que lo que necesitamos nosotros no son más Biblias. A ver, esta Biblia salió bonita, ¿no? Muy bonita esta Biblia, la voy a comprar, ¿para qué? Para tenerla en la colección. No necesitamos más Biblia, necesitamos más tiempo para estudiar la palabra del Señor. Yo llevo harto tiempo diciéndole a la gente, compren herramientas de estudio bíblico. Cómprese un diccionario, cómprese un comentario, cómprese... Pero ¿cuánto lo ha comprado? Ni pregunto, porque no quiero hacerlos quedar mal. ¿Sí? Tenemos que meternos un poco más. Eso está muy caro. Hermano, si usted invierte 200, 300 en una camisa o en un pantalón, que se le va a acabar, ¿cómo no invertir en algo que le va a asegurar su tránsito hacia la vida eterna? ¿Sí? A propósito, nosotros tenemos un grupo de estudio bíblico acá. Terminamos de estudiar un libro, el libro de Gálatas, muy interesante. Creo que las 10 personas que están estudiando, pues estamos contentos, ¿no? Estamos satisfechos, lo he visto. Y ahora vamos a iniciar un nuevo tema para los que quieran añadirse. Vamos a estudiar el tema de la música en la Biblia. Ese es el tema. Es interesante, ¿por qué? Porque todos los creyentes estamos ahí inmersos en el mundo de la música. Pero vamos a ver qué dice la Biblia sobre la música. Entonces lo vamos a estudiar detenidamente con la sabiduría que Dios nos dé, y el que quiera unirse al grupo, pues es los viernes a las 7 de la noche. A esta hora nos estamos reuniendo. Vamos a orar y le damos gracias a Dios por este tiempo. Señor, queremos decirte gracias por el amor que tú tienes para con nosotros, Dios. Padre, tú lo hiciste todo lo que podías hacer para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación, lo hiciste, Dios. Diste tu vida, entregaste, Señor, tu cuerpo, y lo hiciste con ese propósito. Pero además de eso, dejaste tus enseñanzas, dejaste tus instrucciones para complementar, Señor, ese camino a la vida eterna. Hoy, Señor, entendemos que lo que necesitamos más que todo, por encima de cualquier cosa, necesitamos conocer más de tu voluntad, Señor. Existe el riesgo de estar equivocados, Dios. Existe ese riesgo. Existe el riesgo, Señor, de un día ser rechazados, el día del juicio, por vivir toda una vida haciendo algo equivocado. Gracias por tu Espíritu Santo que se ha constituido nuestro Maestro. Queremos, Espíritu de Dios, que tú tomes el control de nuestras mentes, de nuestras vidas, que nos ayudes a amar esta palabra, Señor, que nos ayudes
a dejar cualquier otra cosa de lado para meternos allí, Señor, a buscar el conocimiento de lo que tú esperas y deseas de nosotros. Yo bendigo, Señor, a este grupo en tu nombre, Dios, y deseo, Señor, que cada día nosotros amemos más tu palabra y nos interesemos más en ella. Es el alimento que necesita nuestra alma, Señor. Y sin alimento vamos a morir. Tenemos que creer esto, y tu Espíritu Santo, ayúdanos para poder entender que nadie puede vivir sin alimento. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es el alimento. En el nombre de Jesús. Amén y amén.